Bendecido día, hermanos, para este domingo 14 de febrero. Escuchemos la palabra de Dios del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo: sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, gracias a Dios, estamos iniciando el sexto domingo del tiempo ordinario, pero que lo vamos a interrumpir. Vamos a interrumpir esta semana, el miércoles, para que demos lugar al tiempo de la Cuaresma, iniciando así con el rito o la imposición de la ceniza. Entonces, hermanos, seguimos en el capítulo 1 del Evangelio según San Marcos. Cristo siempre curando, sanando a los enfermos. Y hoy nos habla de cómo Cristo Jesús va a curar, va a sanar a un leproso. De todas las enfermedades, para el pueblo judío, la lepra, como nos habla el libro de Levítico, en este capítulo 13, en la primera lectura, pudiéramos leer todo el capítulo 13 y 14 del libro de Levítico, donde nos habla cómo tenían que ser tratados las personas que padecían o llegaban a adquirir esta enfermedad. Pero para el pueblo judío se entiende que toda enfermedad está relacionada con el pecado. Y entonces una persona leprosa, de alguna manera, era un castigo de Dios. La lepra, se dice que literalmente se interpreta como este castigo o azote de Dios. Es Dios mismo que está azotando al que es leproso precisamente por su pecado. De modo que pues van entrelazados el aspecto somático de enfermedad y el aspecto espiritual de pecado, de gracia. Y entonces para un leproso pues era un pecador. Y tendrá que ser tratado pues de esa manera, casi despreciándolo, rechazándolo de la vida de la comunidad, y tenía que arreglársela solo. Y si llegara a ir a la comunidad o al pueblo, pues tenía que gritar: impuro, impuro. Tenía que ir con la cubierta a la cabeza, símbolo de muerte. Un leproso propiamente era, como se dice, un muerto viviente. Si Dios le concedía la salud, pues qué bueno. Tenía que presentarse al sacerdote para dar testimonio de que está sano y ofrecer un sacrificio de purificación o de expiación. Y es así como podía volver a la comunidad. Y ahora vemos pues en el pasaje del Evangelio cómo Cristo Jesús no tiene miedo para un leproso que se le acerca, y de rodillas, la actitud humilde, sencilla del hombre que necesita la ayuda, la gracia de Dios, se postra ante Cristo Jesús y le suplica con humildad: si tú quieres, Señor, puedes curarme. Ciertamente vemos a Cristo Jesús aquí en el Evangelio que cura, que sana a todos los enfermos. Pero Cristo Jesús va más allá de un mero curandero, digámoslo de esa manera. Cristo Jesús
no nada más viene a curar, viene a salvar. Y así vemos que lo más importante del leproso es que puede ser reintegrado a la comunidad, puede incorporarse a su familia, puede empezar a vivir, digámoslo así, su vida que anteriormente tenía y que se había se había interrumpido precisamente por la lepra. Entonces Cristo Jesús, que es Dios, viene a salvarnos, viene a integrarnos como hermanos, como comunidad. Ciertamente, hoy diríamos que lo más que nos puede apartar de nuestros hermanos, pues sería el pecado. Y el pecado que es precisamente a nivel espiritual. Tal vez físicamente pudiéramos estar sanos, pero llenos de pecado, de malicia o de maldad. Y eso nos impide realmente convivir como hermanos, aceptándonos, ayudándonos, porque estaríamos llenos de egoísmo y de soberbia. Así que tal vez la lepra del pecado sea más grande. Y por eso tenemos que acercarnos también nosotros a Jesús para reconocer nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados y decirle a Cristo Jesús no solo que nos sane, sino que nos salve. Señor, si tú quieres, sálvame, sáname, quítame este pecado, este mal que me impide relacionarme con mis hermanos, que me impide ser mejor hermano, mejor persona con los demás. Tenemos que acercarnos con humildad, con sencillez a Cristo Jesús. Él siempre va a tener esa compasión, esa misericordia para con todos. El Señor no hace distinción. El Señor, Cristo Jesús, viene a salvarnos. A propósito de lo que estamos viviendo, el coronavirus, hoy diríamos un leproso o una persona que hoy tiene coronavirus, ¿cómo es nuestra actitud con esa persona? A lo mejor la rechazamos, a lo mejor nos hacemos a un lado, me vaya a contagiar, etc. Y sí, a lo mejor está ese temor a que nos contagien físicamente, corporalmente, pero espiritualmente no nos podrá contagiar de pecado. Y a lo mejor es ahí donde también tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ver con caridad, con fraternidad, a tantos hermanos que sabemos que se han contagiado y que también necesitan de nuestra ayuda. Tal vez nos pudieran contagiar físicamente, pero no espiritualmente. Así que tratemos a nuestros hermanos con caridad, y si sirviendo a los hermanos nos contagiamos y perdemos la vida, lo estaremos haciendo por amor, por servir al hermano, y que no el día de mañana ellos nos puedan estar echando en cara, por decirlo así, o nos estén reclamando de que cuanto más necesitaron de nosotros, nosotros simplemente los hicimos a un lado, los despreciamos, los ignoramos y los dejamos a su suerte. No faltemos a la caridad. Pidámosle al Señor que nos ilumine, nos ayude, nos quite este pecado de egoísmo, de soberbia, y nos lleve a tratar a todos como hermanos, como hijos de Dios. Bendecido día, hermano.